Bueno, pues nada, bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer y lo que decía es que, bueno, aparentemente regresión lineal es muy conocida, mi hija lo está estudiando en primero de bachillerato, pero tiene unas cosas modernas interesantes y en particular están ahí reflejadas. Lo vamos a usar en regresión no lineal, vamos a usar en clasificación y algunas de las ideas las presentó el otro día Simón y lo vamos a usar en selección de modelos y selección de variables. Vamos a decir una serie de cosas que luego las vamos a emplear en modelos más avanzados. El caso de hoy, bueno, lo va a hacer César Guevara, y se refiere a detección de anomalías con modelos dinámicos lineales. Y bueno, este sería un buen ejemplo de esto que hemos dicho, que cosas que vemos se utilizan en modelos más avanzados. El tipo de cálculos que se hacen en regresión lineal, pues son esencialmente lo que se hace en modelos lineales, modelos dinámicos lineales, y los conceptos de regresión se utilizan en lo que sería regresión dinámica, que es uno de los unos modelos, entre comillas, modernos que se pueden utilizar con estos modelos dinámicos lineales. Regresión dinámica quiere decir que los coeficientes van a ir, los coeficientes del modelo de regresión van a ir cambiando a lo largo del tiempo, y eso es muy útil en numerosos dominios. En el laboratorio que está incluido, pues hacemos, ya en el 1 ya habíamos hecho algo de regresión, hacemos algo de regresión lineal, bueno, lo veremos esta semana, pero incluimos estos conceptos de selección de variables y validación cruzada y estos métodos de selección de variables que serían bueno, regresión riscal, lasso, regresión basada en componentes principales y regresión basada en mínimos cuadrados parciales. Y también hay una parte de regresión regresión lineal bayesiana. ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar ver en esta hora y bueno, César en sus 15 o media hora. Vale, este es el modelo que usamos. Bueno, sospechamos que I se parece o se podría aproximar por una combinación lineal de las variables más un intercept, ¿vale? Ese sería la clase de modelos y luego vamos a hacer una serie de hipótesis pero esta digamos que es la versión inicial o la intención inicial de una persona que hace un modelo de este tipo, ¿vale? Pero como digo, se extiende a muchos otros modelos interesantes. Básicamente, si hacemos transformaciones de las variables, unas cuantas transformaciones de las variables, pues recuperamos un montón de modelos. El abanico se abre bastante. Pues, por ejemplo, podemos hacer regresión polinómica, incluidas interacciones, escogiendo adecuadamente esas variables. Podemos incluir, y esto lo usamos o lo usáis o lo usaremos para cuando empleamos variables cualitativas, podemos usar variables dummy, podemos usar otras transformaciones típicas que hacemos en transformación de datos. La típica sería, por ejemplo, logaritmo, y tenemos un caso. Se pueden usar funciones gaussianas, sigmoidales, los modelos de wavelets, pues también se pueden, y muchas otras variantes, ¿vale? O sea que es mucho más rico. No es ¿vale? No es esto que estudia mi hija, sino que hay muchas cosas más ricas. Vale, entonces, se pueden estimar los betas de varias formas. La más conocida es por mínimos cuadrados, ¿vale? Y la solución, bueno, que ya lo vimos en uno, o al menos en el tema 1 está mencionado, pero este es un clásico conocido pues de hace 200 años o más, ¿vale? Digamos que es el estimador de los betas, pues tiene esta forma, ¿vale? Y bueno, ya mencionamos que, bueno, esto digamos que no lo hacemos, entre comillas, a lo bruto, sino que hay formas razonablemente eficientes a partir de, bueno, pues una de ellas es con una factorización QR, ¿vale? Bien, entonces, digamos que esto lo podemos hacer sin hacer ninguna hipótesis adicional. Si ponemos como hipótesis adicional que las observaciones están
son correladas y tienen varianza constante, pues entonces podemos estimar la varianza bueno, digamos que esta sería una cantidad, esta es la varianza constante que la podemos estimar de esta forma y bueno, pues podemos decir más cosas sobre la precisión, etcétera, etcétera. Y si además suponemos que los errores que cometemos son normales, pues entonces ya podemos hacer, dar información sobre la distribución de los parámetros de esta ecuación lineal e información de la distribución de ese estimador de la varianza que hemos dicho. Y con esto pues ya podemos hacer contrastes que nos pueden interesar, pues por ejemplo, si los pesos estos son 0 o no son 0, o dar información sobre esa variable. ¿Vale? Entonces, pero digamos que hemos hecho 2 hipótesis para llegar a estas cosas. Vale, entonces, esas hipótesis que hemos hecho hay que contrastarlas cuando sí que el ejercicio o el trabajo no acaba cuando hemos ajustado el modelo, sino que hay que hacer una serie de comprobaciones, típicamente a través de los residuos y las cosas, y digamos que estas son las cosas que principalmente podrían fallar, ¿vale? Típicamente, pues la relación podría ser no lineal, y eso lo vemos esencialmente con los residuos, ¿vale? Son los residuos frente a cada una de las variables, por ejemplo. Los términos de error podrían estar correlados y entonces no se cumplían una serie de hipótesis y tendríamos que cambiar nuestro modelo. Las varianzas de los términos podrían ser no constantes y sería un modelo heterocedástico y tendríamos que hacer cosas. Podríamos detectar outliers, podríamos detectar pues, estas cosas, por ejemplo, colinealidad, quiere decir que hay dos variables explicativas que son muy parecidas. Y bueno, pues típicamente, cuando lo veríamos con la matriz de correlación al principio, ¿vale? Y bueno, típicamente pues nos cargaríamos una de las variables, no introduciríamos. ¿Vale? Es decir, que el ejercicio no acaba con estimar, sino con verificar pues todas estas cosas. ¿Vale? Vale. Y bueno, pues ¿por qué funciona o cuándo funciona bien el modelo de regresión lineal? Pues si la, entre comillas, verdadera relación entre los predictores y la respuesta es aproximadamente lineal, el método de mínimos cuadrados pues tendrá un sesgo bajo, y aquí viene la discusión entre sesgo y varianza, ¿vale? Cuando n es mucho mayor, n sería, es decir, básicamente cuando los datos, cuando la estructura de los datos es así, ¿vale? Estos son las observaciones, y aquí viene n, y estas son las variables. Cuando la estructura es de este estilo, que era lo tradicional hasta relativamente hace poco, pues la varianza también es baja y bueno, vamos a tener buenos resultados en el conjunto de test y va a funcionar bien, pero bueno, pues en muchos campos, el ejemplo típico sería en biología, que ahora se miden, el ejemplo sería el que describió Simón el otro día, que hay, digamos que las P son muy grandes, las posiciones de las moléculas son muchísimas, o bueno, es típico en biología, que lo que ocurre es que digamos, no tenemos acceso a un n muy grande, porque cada una de las mediciones es muy costosa, ¿vale? Pero luego en cada uno de los casos medimos un chorro de variables, ¿vale? Pues ahí empieza a haber problemas, hay problemas, y tenemos problemas de sobreajuste, que ya hemos mencionado, y eso da predicciones muy pobres. E incluso cuando P es mayor que N, pues el estimador de mínimos cuadrados ni siquiera es único, ¿vale? La varianza es súper grande y realmente tiene muy poco uso esto, ¿vale? Muy poca utilidad.
Entonces lo que hay que utilizar es, o sea, si queremos ir, una posibilidad es restringir de alguna forma los coeficientes, como hizo Simón el otro día, ¿vale? Y veremos las formas de hacerlo. ¿Vale? Y la idea es que eso reduce la varianza y tiene relativamente poco impacto. La idea es que vamos a intentar que algunos de los coeficientes sean cero o sean pequeños y con eso pues conseguimos tirar para adelante. ¿Vale? ¿Por qué empezamos por esto? Porque son modelos en general altamente interpretables. Ahora es una... bueno, en aplicaciones de ingeniería pues no hay tanta preocupación por la interpretabilidad, pero en ciencias bio, pues sí hay más interés hay que interpretar, ¿vale? Porque esa es la forma de, pues no sé, introducir una cura para algo, ¿vale? O intentar entender cuáles son las dosis necesarias para una cura, ¿vale? Y entonces, bueno, digamos que asociado a la interpretabilidad, pues surge un problema importante que es seleccionar las variables o seleccionar los rasgos, sí. Entonces, cuando metemos un montón de variables, como digo, habrá meteremos variables que realmente no están asociadas con la respuesta, ¿vale? Y bueno, pues eso conduce a que hay variables irrelevantes que realmente no tienen interés y por tanto hacen el modelo complejo. Y lo que hacemos es, si conseguimos excluirla, pues mejoramos la interpretabilidad, ¿vale? Eso motiva el interés por la... que era, bueno, lo que Simón contó el otro día era esencialmente un ejercicio, no un ejercicio, un interés, una investigación en la que la interpretabilidad era esencial, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora los tres grupos de técnicas relacionados con selección de variables y, como dije, son técnicas que son relevantes no solo en regresión lineal, sino en otros campos, en clasificación y en regresión no lineal. Entonces, digamos que no es, entre comillas, un tiempo perdido. Vale, pero si queréis hacer alguna pregunta. Y yo bueno, hacer preguntas cuando queráis. Vale, entonces, la primera clase de técnicas es selección de subconjuntos de variables. ¿Vale? Entonces, básicamente, la idea sería, escogemos de alguna forma unos cuantos predictores, los demás los descartamos y con ese modelo, con ese subconjunto, ajustamos la regresión lineal. Esa es la idea. Y hay varias estrategias. La primera es escoger el mejor conjunto de regresión y básicamente lo que hacemos, supuesto que tenemos, bueno, el número de variables es M, no, el número de variables es P, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, ajustamos el mejor modelo con 0 variables, ajustamos el mejor modelo con una variable, con 2, etcétera, hasta un número M que es típicamente menor que estos dos. Esto es para que, bueno, pasamos muy rápido, pero el estimador de la varianza tenía un n-1 menos p. Sí, Guillem pregunta que cuando hay pocas variables no hace falta... Sí, efectivamente. Digamos que sería el contexto tradicional, ¿vale? De hace 15 o 20 años, pero ahora pues nuestros ingenieros de materiales pues hacen experimentos bastante salvajes y hay que hacer estas cosas. ¿Hay un número donde sea útil? O sea, una receta. ¿Te refieres a partir de un número máximo de variables? No. Pues no sé, hay experimentos de biología que tienen, bueno, no sé si millones de variables, pero, ¿vale? El ejemplo que puso, que pusiste tú, Simón, ¿cuántas? En crudo son 25.000, pero Pues son 1.200. Pues unas 1.200 variables. Por ejemplo, el ejemplo que hizo Simón,
el otro día eran 1200 variables. Pero bueno, hay muchas más, ¿vale? Puede haber más. Entonces, las recetas de selección de variables solamente es numérica, es decir, tienes que hacer el cálculo de todo y a ver un poco lo que... No, bueno, puede haber información de los expertos en la materia correspondiente que nos guían. Un ejemplo, vuelvo al de Simón, la concentración es sobre el spike, ¿vale? Eso es lo que nos preocupa, etcétera, y nos quitamos el resto de... ¿vale? Eso ya introduce una reducción. ¿Vale? Entonces, básicamente, vamos probando, cogemos el mejor modelo con una, con dos, etcétera, hasta m variables, y esa es la restricción. Y luego con el mejor modelo lo ajustamos, bueno, pues con algún criterio, o bien utilizando datos de test o datos de validación, o bien con algún otro criterio, y ahora mencionaremos pues 3 o 4 criterios, pues nos quedamos con el mejor. El problema de esto es que, bueno, pues con una variable tenemos que considerar m modelos, tenemos que considerar p modelos, con 2 variables tenemos que considerar p sobre 2 modelos, con 3 p sobre 3, etc. Y eso es un tocho de modelos. Y no puedes asumir que van a crecer, o sea que puedes asumir que una vez que tienes seleccionada la variable más significativa... Ese sería... Vale. Nacho es un tío listo. Es el siguiente modelo perdón, la siguiente estrategia que es hacia adelante, ¿vale? De acuerdo. Entonces, bueno, como bien dice Nacho, pues empiezas con el mejor modelo con 1 y luego para 2 lo que consideras es las otras que te faltan, ¿vale? Entonces ahí lo tienes controlado. En el primer paso haces p modelos, en el segundo paso haces p-1 frente a p sobre 2, que es mucho menos, etc. ¿Vale? Y lo mismo, nos vamos quedando con el mejor modelo con una variable, con 2 variables, etcétera, y luego usamos validación o algún criterio externo. A ver. Vale, hay una técnica que, o sea, esto es regresión por pasos hacia adelante. Hay una, en la versión larga está también el backward, ¿vale? Que ahí lo que empiezas es con las P y vas bajando. Y luego hay mezclas de los datos. Entonces, hemos dicho, usamos datos externos o algún criterio de selección. Y bueno, pues aquí hay unos cuantos, ¿vale? Hay unos cuantos criterios y bueno, pues está la CP de Mallows, el criterio de información de Akaike, el bayesiano y el R2 ajustado. R2 es uno de los criterios que tradicionalmente se usa para el ajuste, pues el R2 ajustado tiene, digamos que se compensa o digamos que se tienen en cuenta, o sea, aparte del ajuste, ¿vale? Que suele ser muy optimista, pues se añade, si os fijáis, términos relacionados con el número de variables que se incluyen. Digamos que intenta penalizar en cierta forma la complejidad del modelo. Ese es un criterio de navaja de Occam. ¿Vale? Y bueno, típicamente todos estos nos los va a dar el software que empleemos, o sea que no hay que hacer nada. ¿Vale? Y luego pues hacemos validación o validación cruzada. En el lab está explicado. Vale, y bueno, como dije, no hemos, entre comillas, perdido tiempo porque esto lo podemos usar con otros. O sea, se emplea con otros. ¿Vale? La segunda familia de métodos son métodos de regularización o estrechamiento, como se dice eso. Vale, entonces la idea es, aquí ajustamos un modelo con todas las variables predictoras y de alguna forma restringimos o regularizamos los coeficientes. Falta la F. Digamos que los intentamos llevar hacia cero, ¿vale? Para que algunos sean pequeños e incluso algunos sean cero y entonces haya menos variables. Y eso es el ejemplo que hizo Simón el otro día era un ejemplo de esto. ¿Vale?
Y bueno, pues esto introduce bueno, sparsity, que es, quiere decir que hay unos cuantos términos que son 0, reduce la varianza y el sesgo que se introduce es adicional es pequeño. Es la tensión que vamos a ver pues, a lo largo de todos los días de la tensión entre varianza y sesgo que mencionamos el otro día. ¿Vale? Entonces, bueno, hay dos métodos principales. Este es regresión riscal, es de riesgo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, minimizamos los cuadrados, los cuadrados de los residuos y le añadimos este término. Aquí intentamos, bueno, sumamos los cuadrados de los coeficientes y esto va multiplicado por una ponderación que ahora discutiremos. Entonces, básicamente lo que queremos este término se encarga de minimizar, o sea, ajustar los datos bien, y este término lo que se encarga queremos que no haya coeficientes muy grandes, porque el cuadrado hace más grande las ponderaciones, ¿vale? Y lo que hacemos como lo intentamos minimizar, pues intentamos que que los coeficientes sean pequeños, ¿vale? Y con la esperanza de que alguno sea cercano a 0. Vale, aquí, bueno, pues el ejercicio típico que haríamos, el ejercicio mental, y lo hacemos computacional en el laboratorio, en el lab, ¿vale? Bueno, pues el lambda es positivo y puede ir desde 0. O sea, cuando esto es 0, pues recuperamos mínimos cuadrados, y cuando lambda es muy grande, lo que domina es este término, y bueno, pues lo que intentamos básicamente intentamos resolver este problema con poca relevancia de esto, y lo que hacemos es hacer coeficientes pequeños, ¿vale? El lambda es un parámetro que, bueno, básicamente se va probando, se va tuneando, y la estrategia típica es emplear validación cruzada. Básicamente vamos probando en una parrilla los valores y intentamos nos quedamos con el menor error de validación cruzada. Como digo, en el lab está hecho un ejercicio, un ejemplo que ya veremos los que quieran los jueves. Vale. Básicamente, de nuevo la discusión entre sesgo y varianza. Cuando lambda, al crecer lambda, constreñimos más los pesos, o bueno, los pesos que están aquí, que son los mismos que aquí. El modelo, la flexibilidad decrece, la varianza decrece y el sesgo crece. Entonces, y la idea es que observamos que aquí no forzamos, y queremos que sean pequeños, pero no forzamos a que sean 0, ¿vale? Entonces, este no es un método de selección de variables y, bueno, pues tenemos el mismo problema que había antes, ¿vale? Que avanzamos un poco, pero al final del día seguimos teniendo ese problema, ¿vale? Y la alternativa que creo que fue la que puso, si no recuerdo mal, Simón, es LASO, que LASO es una abreviatura de operador de selección y reducción de menores valores absolutos. Entonces, igual que antes, usamos este término, que es el mismo de antes, de mínimos cuadrados, y ahora el regularizador que usamos es este. Otra vez un peso, y antes usábamos los cuadrados, ahora usamos la suma de los valores absolutos. Vale. Entonces, como antes, este trozo se encarga de intentar ajustar los datos bien, y esto intenta minimizar intenta que los coeficientes sean pequeños. Con la peculiaridad, aquí decimos intenta que sean pequeños, pero con la peculiaridad, y ahora veremos una imagen, que con este sí se puede conseguir que algunos de los coeficientes sean 0 por la, digamos, geometría la geometría de las bolas en esta métrica, ¿vale?
Entonces conseguimos que algunos sean 0 y por tanto este sí se puede interpretar como un método de selección de variables. Vale. La historia sería lo mismo. Cuando la explicación es cuando lambda es 0, pues hacemos solo mismos cuadrados. Cuando lambda es muy grande, pues el término que domina esto y vamos a hacer pequeños estos. Esta es la misma discusión que antes y ahora pues sí decimos que es hacemos selección de variables. Si no se consigue que los coeficientes lleguen a 0, ¿existe alguna relación de magnitud entre los coeficientes o algo por el estilo para decir que un coeficiente es pequeño o es grande? ¿Qué es un coeficiente? Me refiero. Que es pequeño. Vale, bueno, que es pequeño lo respondes con los contrastes de... O sea, los contrastes que vimos antes con los betas, ¿vale? Tienes la distribución, ¿vale? Y ahí puedes contrastar si una cosa es 0 o no es 0, pues distinto de 0. Si tiene sentido o no tiene sentido, como discutimos el otro día. Esa es otra cuestión, pero lo harías de esa forma. Y que los niveles críticos de sus contrastes los puedes usar para decir si algo es 0 o no es 0. Pero si no llegaras a 0, si el problema es si no llegas a 0, realmente el problema se queda como estaba antes. Tampoco hay... Pero podrías decir si... O sea, tú puedes no ser 0, pero tú contrastas y aceptas la hipótesis nula de que es 0. Entonces, sería una cosa. Pero en cualquier caso, este método frente al anterior, sí, o sea, tiende a dar coeficientes que son 0. Vale. Una pregunta, perdona. Si para eso necesitas más o menos que todas las variables sean del mismo rango, estén normalizadas. Sí, pero es un ejercicio, es una buena práctica. Hacerlo en es todo algo... caso. Y eso que vamos a hacer, perdón, porque estas cosas estoy aprendiéndolas. Eso que vamos a hacerlo si están muy correlacionados, o sea, si son independientes está más o menos claro, las normalizadas por separado. Vale. Si están muy correlacionadas, sigue siendo obvio como... Bueno, quiero decir, si están muy correlacionadas, tenemos el problema de colinealidad, ¿vale? Okay. Que hemos mencionado antes, y también una buena práctica es eliminar alguna de las variables. ¿Y si están medio correlacionadas? Pues puedes incluir ambas y bueno, pues te sugieren algunas cosas. La correlación es asociativa, ¿no? Es decir, si A está correlacionada con B y B con C, A está con C, ¿no? ¿Es transitiva, dices? Sí. No. Puede darse el caso de que haya 3 variables, porque casi todos los ejemplos que he visto la correlación se mira de par a par. Sí. Entonces, puede haber correlaciones de 3 variables que entre sí no estén correlacionadas. Sí. Y eso afectaría también a... O sea, hay correlaciones por pares, ¿vale? Pero, o sea, A está correlacionada con B y B con C, pero, ¿vale? Pero podría ocurrir que A, B y C estén correlacionadas y entre ellas a pares no. En un grupo de 3, eso es un poco... Bueno, correlaciones es por pares. Es por pares, porque, bueno, sí, el cálculo, pero la colinealidad, claro, si son colineares, es decir, si están correlacionadas es que son... Sí, o sea, colinealidad se puede extender a una variable está correlacionada con una combinación lineal de las otras dos, ¿vale? Y eso es un ejemplo de colinealidad también. Claro. Vale. Entonces, ahí tenderías a cargarte la que está correlacionada con las combinaciones lineales de las otras. Sí, pero no lo calculo. Es decir, si A y B no están correlacionadas, pero existe una transformación lineal que transforme A y B, que me correlaciona muy bien con C, no me quedo solo con C, me quedo con A, B y C, en realidad. Yo ahí me quedaría con B y C. O sea, con A y B me quedaría con A y B porque explica mejor el modelo, pero tampoco encuentro esas situaciones. Es decir, a la hora de reducir la dimensionalidad, que es lo que estoy buscando, tampoco encuentro esa situación, que siempre estoy buscando a pares. No, pero quiero decir que puedes hacer, o sea, he ido muy rápido, pero en esto que puse de colinealidad, o sea, que cada una de esas 6 puntos que puse pues ahí tiene sus test, sus truquis para detectar colinealidad. Entonces, si esos truquis detectan colinealidad, pues
explorar ese tipo de cosas. Vale, y luego, podemos recuperar el problema lasso, lo podemos asociar a, Ricci y lasso lo podemos asociar a problemas de este estilo por tener otra visión, donde, escogiendo ese es equivalente a formular el problema lasso, y escogiendo ese adecuadamente para cada lambda hay un S que te da la misma solución. Y por último, este sería el problema asociado a seleccionar el mejor subconjunto de variables, ¿vale? Entonces esto da otra visión que puede ser interesante. Vale, esta es justo la justificación de por qué en lasso a veces sí hacemos 0 algunos coeficientes y en regresión Riscal no, ¿vale? Pues nada, estas son, si os acordáis, aquí usábamos el valor absoluto y aquí es la distancia euclídea, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí no, digamos que es como si dijésemos, es muy raro que la solución sea aquí o aquí es más fácil, como si dijésemos. ¿Vale? Pero bueno, este es un término que ya mencionamos el otro día, no hay salvo si te invitan, no hay comida, no hay comida gratis, ¿vale? Básicamente esto quiere decir que no hay una situación que sea mejor siempre, ¿vale? Depende, la situación mejor depende de los problemas, del problema. Y bueno, básicamente digamos la regla folk sería si el número de predictores, si predomina un número pequeño de predictores, usar lasso, y si no, pues regresión fiscal. Vale, y luego hay otras, pues hay uno un poco más moderno que tampoco, que es ElasticNet, que básicamente combina ambas, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues podríais utilizar pues muchas otras distancias y hacer cosas parecidas, ¿vale? Vale, comentarios finales. Esto se utiliza en muchos modelos. El otro día vimos un ejemplo. En particular con redes neuronales es súper importante. Y muy importante es que tiene una interpretación bayesiana. Digamos que es un mundo o una conexión entre el mundo de máxima verosimilitud y el mundo bayesiano, ¿vale? Y luego, por último, la tercera estrategia es de reducción de la dimensionalidad. Un poco en la discusión que hemos tenido ahora ha estado latente, ¿vale? El comentario, por ejemplo, que hizo Alfonso, ¿vale? Y básicamente hacemos algún tipo de transformación sobre las variables que nos reduce el número de variables y hacemos regresión con ese menor número de variables. Un ejemplo, Ferran. Sí, Ferran, hola. Puedes hablar o puedes escribir lo que quieras. Ah, vale. Nos pasa a todos, no te preocupes. Vale, bueno, ahí está descrito. Pasamos de unas cuantas variables a pues un conjunto menor y hacemos ajustes, ¿vale? Entonces hay dos ejemplos principales. El primero es regresión basada en componentes principales, y lo que se hace es tenemos las variables originales, hacemos análisis de componentes principales que discutimos brevemente el día anterior, y ajustamos la regresión con las componentes principales, ¿vale? La idea básica es que si las primeras m componentes explican bien la variabilidad de los datos, pues hacemos ese ajuste. Nos permite limitar el sobreajuste porque estamos reduciendo las variables. Y luego es importante que no nos permite seleccionar variables. Un problema es que la interpretabilidad se puede
puede sufrir, ¿vale? Pues a veces muchas veces las componentes principales no tienen mucha explicación. En los mejores casos lo que conseguimos es explicar las primeras componentes principales, ¿vale? Las otras pues son complicadas y entonces bueno, pues la interpretabilidad pues es más compleja. Interpretabilidad quiere decir que si usamos las variables iniciales, pues podemos decir, si yo incremento en una unidad la variable x1, pues yo sé decir cuál es pues, aumenta en beta 1 o cambia en beta 1. Pero ya pues aumentar en una unidad la componente principal primera, pues es difícil de interpretar, en muchos casos, ¿vale? Bueno, la primera a veces conseguimos, pero la cuarta o la quinta pues es bastante complicado. Por cierto, en el ejemplo que ponemos en uno de los labs de componentes principales va dirigido a eso. Y luego, como es conocido, en análisis de componentes principales es casi obligatorio tipificar las variables, pues aquí lo mismo, tenemos que tipificar las variables y ¿vale? Y la otra aproximación de reducción de la dimensionalidad son los mínimos cuadrados parciales. Entonces, básicamente, lo que hacemos es, bueno, tipificamos los predictores en línea con lo que había dicho Nacho. Entonces, primero, hacemos la regresión en cada predictor para obtener el coeficiente en Z1. ¿Vale? Y ese es lo que hacemos. Después, una vez que hemos quitado la información de la primera componente parcial, hacemos la segunda y así sucesivamente. Y de nuevo el problema es, pues eso, no es un método de selección, la interpretabilidad pues no es buena, etc. Vale, está un poco más extenso, pero bueno, una de las cosas buenas del modelo de regresión lineal es que podemos hacer un análisis bayesiano de forma bastante sencilla. Este análisis que hacemos pues es fundamental en lo que luego explicará César. Vale, pues tenemos el mismo modelo que antes. ¿Vale? Que en forma compacta, suponiendo el mismo modelo que antes, con ruidos normales, independientes, varianza constante, etcétera, ¿vale? Que lo podemos escribir de esta forma. Y bueno, pues lo que utilizamos es tenemos que emplear una distribución a priori sobre los pesos y sobre la varianza. Podemos utilizar pues otras distintas distribuciones, pero una en la que el análisis es muy sencillo y coincide además en esencia con el análisis o el método de máxima verosimilitud, es poner una distribución a priori no informativa. Quiere decir que, bueno, el aspecto que tiene es este, ¿vale? Usamos esta distribución a priori que no es propia, pero cuando hacemos el análisis, bueno, pues somos capaces de hacer el análisis, ¿vale? Necesitamos la distribución a posteriori, perdón, estaba aquí. No, a ver, hacemos análisis bueno, básicamente nos lleva a los estimadores de máxima verosimilitud. Si ponemos como distribución a priori una distribución normal para cada uno de los coeficientes, ¿vale? Y bueno, hacemos todo el análisis, ¿vale? Vemos que el logaritmo de la distribución a posteriori, ¿vale? Que tiene un aspecto como este, pues es el mismo término o tiene un aspecto muy similar a lo que hacemos con regresión Riskal, ¿vale? O sea, si vemos esto sería los mínimos cuadrados y esto sería el término, lo que queremos minimizar, la suma de los cuadrados de los coeficientes.
Entonces, lo que vemos es que en regresión riscal esencialmente estábamos optimizando esto, y esto lo que es si optimizamos esto, lo que obtenemos es la moda a posteriori de él. Entonces la idea es que regresión riscal es equivalente a hacer un análisis bayesiano y calcular la moda a posteriori de ese. Vale. Lo mismo, si usamos como distribución a priori una distribución que se llama de Laplace, que tiene una expresión como esta, y hacemos toda la historia, vemos que al final el logaritmo de la distribución a posteriori es el término de mínimos cuadrados más este término que es el mismo del lazo. Entonces, la interpretación que tenemos es el lazo se puede interpretar como un estimador, o sea, un estimador de la moda a posteriori, cuando esta es la a priori. Y finalmente, cuando usamos una distribución plana, como pusimos al principio, lo que obtenemos es el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, la estimación a posteriori de la moda con una distribución plana pues nos da el estimador de máxima verosimilitud. Y bueno, esto es un momento wow, ¿vale? Es wow porque, bueno, pues los métodos Bayes los métodos bayesianos en este caso nos permiten justo resolver el problema que decíamos de sobreajuste. Un regularizador es equivalente a hacer estimación de la moda posteriori y nos introduce sparsity, y la moda posteriori con una distribución plana pues es como mínimos cuadrados. Entonces, pues esto es muy interesante, muy potente. Vale, pues voy haciendo un poco no sé si queréis hacer preguntas o... Bueno, aquí tampoco. Vale, pues acabamos ya con algunas ideas adicionales sobre problemas a gran escala, que es lo que... Bueno, pues es el mundo que nos ha tocado vivir. A mí ya me ha pillado mayor, pero para la juventud pues es el mundo que les ha tocado vivir. Vale. Esto funciona, bueno, todo esto que hemos contado funciona bastante bien cuando en N mayor que P, y ese era el contexto, digamos, cuando yo estudié, era lo que había, ¿vale? Pero ahora ya hemos dicho ejemplos en los que ya hemos mencionado problemas de alta dimensión, y por problemas de alta dimensión tendemos a pensar en problemas en el que el número de variables es mayor que N. Entonces, aquí pues ya hemos mencionado que en ese caso ni siquiera el estimador, o sea, el problema de optimización tiene soluciones múltiples, ¿vale? Y por tanto hay un claro problema de sobreajuste que hay que intentar resolver. Vale, entonces, las recetas, si P es mucho, bueno, lo hemos dicho ya, si P es mucho mayor que N, mínimos cuadrados no debería emplearse. El ajuste es perfecto y los residuos son cero, entonces esto es un ejemplo, un claro caso de sobreajuste. Y típicamente si evaluamos el modelo en un conjunto de test, pues los resultados van a ser terribles, y eso es porque el modelo es demasiado flexible. Estos criterios, si os acordáis que mencionamos antes, que era el CP de Mallows, el criterio de información de Akaike o el criterio de información bayesiana, pues no son adecuados tampoco. Bueno, dar un estimador de la varianza que es cero, ¿vale? Y entonces, o sea, esto son las malas noticias, ¿vale? Las buenas noticias es que todas estas otras cosas que hemos dicho, estimación hacia adelante por pasos, regresión discal, lazo, regresión en componentes principales puede ser relevante, y bueno, lo que hacemos es evitar el sobreajuste. O sea que esa es la... bueno, pues lo que hemos contado no ha sido una pérdida de tiempo porque tenemos todavía unas cuantas recetas.
Insisto que el ejemplo que hizo, aunque el modelo era de regresión logística, pero esencialmente el espíritu de lo que está aquí descrito, pues lo contó Simón con un ejemplo el otro día. Más cosas interesantes o más comentarios importantes. Vale, cuando hay muchísimas variables, ¿vale? Pues la situación sería cuando el problema es más bien de este estilo, ¿vale? Pues es muy probable que estemos introduciendo señales irrelevantes, ¿vale? Y bueno, digamos que el modelo se va a deteriorar y, bueno, en línea con lo que ha dicho Alfonso, se exacerba la multicolinealidad, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que tener cuidado con todos estos diagnósticos que nos escupe el software en la suma de cuadrados de los residuos o los p-valores que antes mencionamos como herramienta para cortar los pesos, el R2, que sería otro ajuste que intentamos típicamente ver si está cerca de, o está entre 0 y 1, intentamos ver si está cerca de 1, etcétera, pues tenemos que tener muy cuidado. Y ahí típicamente pues tendríamos que usar, volver a ejecutar el modelo en un conjunto de test o usar validación cruzada, que fue lo que hizo vale. Y la alternativa es hacer valles, que además en estos modelos es fácil, es relativamente fácil de hacer, ¿vale? Cuando vayamos a redes neuronales pues lo tenemos más crudete y pues tenemos que hacer algunas otras cosas como luego explicaremos. Vale, bueno, creo que es el último comentario, es el primer día y en los labs usamos LM, ¿vale? LM para LM es la abreviatura de modelo lineal para hacer ajustes, pero cuando n es como súper grande, pues va a ocurrir que tenemos conjuntos de datos que son más grandes que la memoria disponible y bueno, pues como este es un problema que cada vez es más, pues se han desarrollado rutinas, en lugar de usar LM, pues que nos va a cascar, pues usamos por ejemplo BigLM y otras que hay, ¿vale? Entonces, si alguno tenéis un problema pues como salvaje, como si dijésemos, aunque lo salvaje es cada vez más común, pues tendréis que usar BigLM. Y en Python, pues me imagino que habrá algo parecido. Vale. Esto tiene unos límites, ¿vale? Ya están aquí los límites. Aquí están repetidos. Están mencionados. Hay algunas propiedades muy útiles. Pues conocemos la respuesta exacta de mínimos cuadrados. Son muy tratables desde el punto de vista bayesiano y además son extendibles, quiere decir que podemos tratar problemas no lineales escogiendo de forma adecuada las funciones de base. Ya hemos mencionado pues, regresión polinómica, por ejemplo. Hemos mencionado wavelets, por ejemplo. Pero tienen limitaciones importantes. El número de funciones que necesitamos tiende a crecer muy rápidamente cuando crece P. Y luego pues hay dos propiedades que explotaremos con los modelos que veremos un poco más adelante. Es que los datos, de hecho, muchas aplicaciones tienden a estar en un espacio de dimensión más pequeña y eso es una posible, o bien que la Sergi, sí. Hola Sergi, si quieres hablar o mandarlo por el chat.
Ah, vale, pues la otra posibilidad es que las variables que nos interesan, que queremos predecir, pues dependen solo de unas pocas direcciones y eso, digamos que estarán en una variedad, es la traducción correcta, ¿no? Una variedad de los datos, algo en un conjunto de menor dimensión. Entonces, bueno, eso se puede aprovechar, pero esto ya veremos, digamos que sería lo que veríamos ¿vale? Y bueno, pues ya para concluir, digamos, si tenéis más curiosidad por esto y queréis leerlo en un solo, o sea, queréis no profundizar demasiado, el capítulo 16 de CASI, Computer Age Statistical Inference, está súper bien. Y si os va la vida en estudiar modelos lineales de forma más moderna, en lo que yo he intentado resumir en esta horita, pues este libro está súper bien. Y en el laboratorio 2, pues esto todo está explicado paso a paso con ejemplos, y probablemente es la mejor forma de aprender. ¿Vale? Si tenéis, podéis hacer las preguntas ahora o incluso si dais al levantar la mano, pero si leyendo esto os surge alguna duda, pues esta es la dirección donde podéis preguntarnos y empezaríamos respondiendo, y todo el material pues está puesto aquí. Y pues nada, sin más, cedo la palabra a César, que nos va a explicar una aplicación, un caso. Vale, el caso va a ser una aplicación de detección de anomalías y bueno, va a ser con una clase de modelos que se llaman modelos dinámicos lineales, y la idea es, los cálculos que se hacen en modelos dinámicos lineales son idénticos a los que se hacen en regresión, y los modelos dinámicos lineales lo que tienen es la posibilidad de, básicamente son estrategias de modelización en bloques, o sea, podemos usar cajitas para modelizar distintas componentes y ¿es en verdad? ¿Qué? Sí. Bueno. Y uno de los bloques además se llama de regresión dinámica. Esto es importante porque en bastantes campos, en economía, en bio, en ingeniería, sobre todo, los coeficientes de regresión van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces se modeliza muy bien con esta clase. Bueno. Gracias. Pues bien, vamos a ver una aplicación justamente de los modelos lineales a un caso real de transferencia de conocimiento, pues por parte del grupo Data Lab, pues en una empresa privada de la parte industrial. Pues esta parte industrial, algunos los conocen un poco, realizan piezas mecánicas extremadamente grandes para distintas industrias, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar en la detección de anomalías mecánicas basadas en modelos dinámicos lineales. Entonces, vamos a describir un poco el problema, porque a veces no se entiende un poco la parte técnica mecánica. Vamos a ver cuáles son las etapas del proyecto, como el análisis, el preprocesamiento, que es sumamente importante. De la misma forma, la creación del modelo dinámico lineal, así como el desarrollo, o cómo lo hicimos, el desarrollo en Python, un lenguaje ahora de bastante acogida en el ámbito de análisis de datos, y también las estrategias de alarma de anomalías del modelo dinámico lineal. Más o menos para centrarnos en ello, pues para que tengan una idea, esta es la máquina con la que vamos a trabajar. En la parte derecha tenemos una máquina industrial de cerca o más de 20 toneladas, donde los operarios pueden entrar a realizar los trabajos, hacer mantenimiento, a meter justamente el material que son láminas o piezas de metal extremadamente grandes. Y en la parte derecha, como podemos ver,
tenemos un afresador, un torno, que realiza justamente cortes en la parte de este material de este metal que van a realmente pues a cortar. Entonces nosotros aquí tenemos en el torno, tenemos justamente una parte que se llama el husillo. El husillo es donde se instala la broca para cortar el material. Y la parte de arriba es justamente el motor que va a ir moviendo en los tres ejes, tanto en el eje X, Y y Z. Esta parte va a realizar un consumo pues, de energía y de la misma forma se va a ingresar por distintas partes a presión un líquido llamado taladrina. Este líquido, mientras realice el corte, hace que la temperatura baje y sea mucho más fácil cortar el material. Entonces, cada vez que está realizando el corte, realiza una cantidad de vibraciones y de la misma manera, una temperatura va a ser calculada. ¿Cuántas variables vamos a analizar y trabajar en este proyecto? Trabajamos en este proyecto, son 11 variables de esta máquina, ¿sí? Entonces, el proyecto se basa justamente en estas cuatro fases. Vamos a ver un análisis exploratorio de las variables, así como el gran preprocesamiento de datos. Tengamos en cuenta que los datos que nos proporcionan a veces por día recuperan cerca de 1 o 2 gigas al día, ¿sí? Y así como la creación del modelo y el desarrollo y las pruebas que nosotros realizamos. Como pueden ver aquí en las variables, nosotros tenemos 11 variables. En la parte derecha vemos cómo se comportan las variables y en la parte izquierda tenemos los histogramas. Vemos que en las 4 primeras variables tenemos una gran cantidad de números, de valores que van cercanos a 0. Esto se debe a que nos proporcionaron mucha de la información durante el mantenimiento o el no uso de esta máquina. Y como se pueden ver en el resto de las variables, tenemos picos tanto de subida como de bajada de estos valores. Es decir, se van a ir viendo picos y se puede detectar con un modelo justamente de regresión lineal estos cambios tan bruscos de los valores que vamos a ir identificando. Pues en estas 11 variables determinamos o vamos a analizar los movimientos de los motores en los 3 ejes. El consumo del motor, la temperatura justamente en la parte de abajo, justamente que son los cojinetes, y en la parte de arriba del husillo, la vibración durante el corte, así como las presiones cuando se está ingresando y sacando este líquido llamado taladrina. Con ello, vemos que también tenemos algunas de las variables son medidas por porcentajes, otros por, lógicamente, la temperatura en grados Celsius y, finalmente, las presiones en su debida unidad. Entonces, aquí es donde vamos a identificamos múltiples errores de los sensores al identificar estos valores. En estos, por ejemplo, en las 4 primeras variables que son de porcentajes, nos hemos encontrado con valores sumamente enormes como 22.593, que sobre 100, o sea, del 100%, son valores extremadamente grandes y que realmente no coincidían a estas mediciones. Es decir, el sensor no lo estaba detectando cuando se encendía o cuando se apagaba, simplemente con un valor que lo tenía en memoria. Se debía calibrar bastante bien los sensores y por ende estos valores debíamos eliminarlos del estudio. Así como los valores en verde, como los pueden ver aquí, que son valores justamente de las presiones que están en valores negativos. Entonces, estos valores afectan muchísimo al análisis que estamos realizando del modelo lineal para detectar estas anomalías. Y por ende, tuvimos que eliminar estos valores. Ahora, para visualizar de mejor manera, nosotros los presentamos todas las variables en periodos de 100. Como vemos aquí, justamente las variables ya se pueden ver de una manera mucho más fácil, mucho más interpretativa.
Y aquí pues podemos ver que igual podemos mantener picos bastante extensos en cada una de las variables y lo que necesitamos es que es un modelo que se adapte bastante rápido a estos cambios bruscos de subida o bajada de los valores en cada una de las variables. Y en el lado izquierdo tenemos el análisis de autocorrelación, que en muchas de las variables, en el caso de temperatura o también justamente en el caso del movimiento en X, en Y, pueden verse afectados debido a esta gran estacionalidad que teníamos, ¿sí? Entonces, en futuros análisis, porque este proyecto no ha terminado, vamos a ir analizando todas estas variables y estas correlaciones de las variables para identificar y mejorar cada vez el modelo. Claro. Este es un ejemplo en el que las hipótesis del modelo lineal no se darían porque hay autocorrelación de los... O sea que los errores no son independientes. Y hay que tener en cuenta, y es típico de estructuras temporales. Y luego, por añadir un poco a la salsa, digamos que esto lo que hacen es trozos de aviones. Ah, sí. Una pregunta, ya que al final, ¿qué vais a intentar predecir? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, en este momento, identificar las anomalías para prevenir justamente una rotura, un sobrecalentamiento o muchas veces un quiebre de la broca o del husillo para prevenir estos errores a tiempo. ¿Cuál sería tu medida de la anomalía? O sea, ¿qué es para ti la anomalía como dato? Básicamente son cambios de comportamiento bruscos en la serie. O predecir que hay cambios bruscos y por otro lado hay, como si dijésemos, unos niveles críticos. Pero de esas mismas 11 variables, sí, son asumen las etiquetas. O sea, no es eso. Vale, sí. O sea, hay como niveles críticos que si lo pasas, yo qué sé, se calienta demasiado y vas a tener un problema. Entonces lo que quieres es predecir que es muy probable que en 5 instantes o 5 tal cosa. Sí. Y la otra cosa que preocupa son cambios muy bruscos en alguna de las variables. Eso sería válido solo si considera siempre el mismo movimiento y el mismo material. Si trabajas con distintos materiales, exactamente. No tiene nada que ver, pero en este caso es muy homogéneo. O sea, hacen trozos de aviones, es mismo material, etc. Pero sí es importante. Exacto. Por ejemplo, en una de las presiones, este líquido que entra, llamado taladrina, si no entra a una debida presión o deja de entrar en la misma cantidad de líquido, pues ustedes saben que por fricción, pues pueden unirse y hasta muchas veces romperse el material. Entonces eso habría un costo de material, costo de la broca, etc. Entonces ellos quieren prevenir con mucha anterioridad al operario que haya una futura alarma dentro de 5 minutos. Entonces nosotros intentamos predecir estas anomalías, tanto actuales como a futuro. Entonces intentar prevenir para evitar estas roturas. Si tenías como un conjunto finito de anomalías etiquetadas, es decir, lo que quiero prevenir es esto, o si simplemente es como no supervisado y lo que quiero es ver si se parece a lo anterior. O sea, perdón, sí. Hay algunas de las es ver si se parece a lo anterior, pero otras hay unos niveles críticos y esas están etiquetadas. Sí. Vale, pero esto no es clasificación, es regresión, ¿no? Al final se genera un modelo y cuando yo predigo que esta variable va a subir para arriba. Sí, sería más bien predicción. Predicción. O sea, series centradas, módulo de series. Exactamente. ¿Y cuál es la unidad de 100? Las 4 primeras son las unidades de 100. No, 100 segundos, 100 ¿qué? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, en las mediciones, perdón. 100 periodos, pero no sé qué significa. O sea, miden cada segundo lo miden, pero la información que nosotros nos brindan es periodos, la media, comprendida cada 10 segundos. ¿Sí? Entonces, los datos que nosotros tenemos son cada 10 segundos. Entonces, analizar esto cada segundo, sí es posible. Ya les voy a comentar al momento del desarrollo cómo se hizo y se bajó el tiempo de procesamiento, pero sí, el modelo está prediciendo bastante bien. Perdona. Claro. Entonces, un dato es 10 segundos y las variables en periodos de 100
son 100 datos. O sea, que son 1000 Sí, exactamente. Ajá. Entonces, en esta fase del preprocesamiento, que fue sumamente importante, ahí vimos, pues, nos daban archivos extremadamente grandes, separados de cada una de las variables. Entonces debimos editar estos archivos, unir en un solo repositorio, posteriormente, pues pasarlos a series temporales porque nos daban, no coincidían las series en el mismo tiempo. Además de eliminar valores negativos, ceros, outliers, valores de extremos, etc. Y también, pues, algunos tenían precisiones distintas. Algunos trabajaban con números de decimales de 8, otros de 4, otros de 3, 2, etc. Entonces, nosotros lo convertimos o trabajamos con una precisión de 3 decimales que fue bastante óptimo para pues este preprocesamiento. ¿Sí? Transformamos los datos en cada caso. ¿Sí? Ahora bien, como vimos, ya después de realizar este preprocesamiento tenemos el histograma sin estos valores, sin ceros, principalmente sin los valores de ceros, y vemos que justamente las variables ya se están justamente viendo de una manera mucho más real la información. Y tenemos en el lado izquierdo los histogramas aplicando los logaritmos. Y vemos que ya se puede ver a lo menos que las variables se están sesgando a la derecha, y en el caso de X11 vemos que ya tenemos un sesgado más o menos, se puede ver un sesgado normal. Entonces se puede visualizar de una forma mucho más clara los datos y cómo proceder para, pues, trabajar con ellos. Ahora, en este modelo dinámico lineal, vamos a presentar justamente el modelo en el que primero, como lo comentaba David, vemos la ecuación de observación, es decir, la información que nosotros recibimos, que va pues tipificada como Y, ¿no? Y la ecuación que vamos a trabajar dentro del sistema. Y posteriormente, la información inicial con la que vamos a trabajar dentro de este modelo. Y posteriormente mostraremos el modelo dinámico lineal, donde tenemos justamente el sistema representado en las variables del modelo y el conjunto de datos disponibles en un instante t. Ahora, ya con esto podemos tener la media y la covarianza de cada estado hasta un tiempo t determinado. Y en estas se podría poner en producción y distribución a priori en cada tiempo, ¿sí? Y con ello, pues nosotros ya podríamos determinar justamente la parte actual del modelo, de una distribución normal, y podríamos calcular también la densidad predictiva hacia un paso de cada uno de los datos que nosotros estamos calculando, la densidad predictiva, y posteriormente la densidad de filtrado normal, aplicando el filtro de Kaufman para, pues, realizar las predicciones y determinar, pues, justamente si es un dato normal o anormal. Al final, pues, nosotros utilizaríamos el principio de supervisión y también podríamos trabajar con una estrategia de modelización por bloques, teniendo como opciones un bloque de tendencia estacional, un bloque de regresión dinámica, un bloque autorregresivo, pero en nuestro caso, debido a los cambios bastante frecuentes en las variables f y g, pues hemos optado por la regresión dinámica, que nos permite determinar estos cambios tan bruscos que tenemos de una forma bastante rápida. Aquí, pues, para el desarrollo de este modelo, pues hemos utilizado, y nos han solicitado justamente en la empresa, a utilizar el lenguaje de R, en el cual, pues, tenemos las librerías, las más típicas de análisis de datos, que es NumPy, Pandas, Matplotlib, y para los modelos dinámicos lineales, hemos utilizado la librería de Pybase, que ha sido la base fundamental, pues, para realizar este modelo. Ahora, para realizar el modelamiento de cada una de estas variables, hemos realizado la primera y la última, que es la más representativa, donde vemos que en un periodo de tiempo podemos determinar anomalías
y generando un modelo con un intervalo de credibilidad. Aquí podemos determinar, en este caso, una anomalía en un periodo determinado de 25 puntos, como podemos ver ahí, de 50 a 75. Entonces, nos ha dado un óptimo resultado aplicando este modelo. De la misma forma, en la variable X11, vemos que tenemos un intervalo de credibilidad. En este caso hicimos pruebas entre 25 y 50 y de la misma manera hemos determinado una posible anomalía en esta variable. Con esto, el único problema que encontramos en la parte de desarrollo era que el procesamiento de este algoritmo se demoraba entre 2 a 5 segundos. Lo que se propuso es utilizar variables fijas en memoria para pues apresurar el cálculo. Esto al inicio es bastante chocante para las personas que no trabajan con variables fijas, es decir, con un espacio en memoria fijo para trabajar con ellas, ¿sí? Entonces, esto apresuró y disminuyó el tiempo de procesamiento a 1 segundo por cada detección. Y para la estrategia de las alarmas, nosotros identificamos, en cada instante t, leímos cada una de las variables y para cada variable mecánica definimos 3 tipos de alarmas. Dentro de las que, si es que es una anomalía bastante fuerte, hicimos una variable de tipo 1 o una alarma de tipo 2 cuando sobrepasa el segundo o el tercer umbral como la variable de tipo 3. E imprimíamos de la misma manera estas anomalías. Y así podríamos irla repitiendo hasta que el sistema de control de esta máquina pues pare el análisis. Al final, nosotros hemos realizado pruebas, pues justamente aquí antes en la implementación en el cliente, y vemos que se ha determinado también errores actuales, ¿sí? Con las variables de carga, y se ha determinado como una anormalidad, ¿sí? Y de la misma forma, en las predicciones, se ha determinado un específico valor en las predicciones en una de las variables, en este caso de la presión de entrada baja de la taladrina, ¿sí? Y pues se puede determinar que este modelo predice y determina tanto la actual como las futuras anomalías para prevenir estos daños en los sistemas mecánicos. Ahora, este sistema ya lo han utilizado justamente en esta empresa privada y lo implementaron y tenían varias alertas de posibles anomalías, pero como aún no están acostumbrados a la aplicación del machine learning, pues no lo hicieron caso, simplemente creyeron que era un error del algoritmo y por desgracia tuvieron una rotura. Esto nos quiere decir que sí, está trabajando bastante bien el modelo y por ende vamos a ir mejorando los perfiles de cada una de estas variables, relacionando el modelo de detección de anomalías con perfiles tanto de materiales como pues de procesos o perfiles mecánicos, y van a ir mejorando este algoritmo. Y también en el desarrollo intentaré también mejorar los tiempos de procesamiento, pues utilizando otras técnicas ya más de desarrollo de software que irán mejorando los tiempos de respuesta. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo presentado, alguna sugerencia, sería excelente. No estoy seguro. Perdón, ¿sí? Si no estoy seguro de haber que me he enterado 100% del todo el proceso. En plan, al final tenemos un modelo lineal por cada una de las 11 variables justo. Sí, cada una es pero un modelo. Nosotros, sí. Claro, a priori sabemos cuál de estas variables se relaciona con una anomalía, porque ¿qué detectamos? Ahora tenemos un modelo por cada una. ¿Detectamos un pico en algunas específicas o las demás predicen un pico en una específica variable? No, en Me cada falta un poco una. esta parte.
Sí, en cada una tiene su modelo de predicción o detección de anomalías de forma independiente. En cada instante t ingresan todas las variables al mismo tiempo de las 11 variables. Si en este caso, no sé, la temperatura está variando de una forma bastante diferente o está creciendo la temperatura, detecta única y exclusivamente el error en esa variable. A futuro ya vincularemos 2, 3, hasta 4 variables, dependiendo de los perfiles de desarrollo o de corte de cada una de las piezas mecánicas. Hasta este momento, a la solicitud de en cambio del cliente fue solo hacer la detección de anomalías por cada una de las variables. Vale, vale. Entonces, en cuanto detecte una anomalía en cada una, desde los modelos, pues ya subo una anomalía allí. Exactamente, sí. Vale, gracias. De nada. ¿Me decía? Sí, teniendo tantísimos datos, ¿habéis probado con algún modelo de redes neuronales? No, ahora no. Es que lo pensé y lo probé. Justamente lo que le decía a David, yo lo probé, pero ellos necesitaban que el tiempo de respuesta sea menor de 1 segundo. Pero puedes tener el modelo preentrenado y solo Sí. ejecutar. Lo preentrené y se tomaba entre 1 a 1,5 segundos. Y este se demoraba hasta casi 5 segundos. Entonces, sí, lo intentamos, pero me decía que, o sea, lo intentamos y el procesamiento era bastante alto. Para cada una, 11 variables, si solo uno, se demoraba 1,5. Para 11 variables, sí se demoraba la respuesta. Y hay un problema aquí adicional, es que es súper dinámico el comportamiento de esas variables. Pues sí. Entonces necesitamos mucha adaptación. Bueno, pero eso lo podrías tener preentrenado, podrías tener como preentrenados los... O sea, tú podrías haber aprendido todos los distintos dinamismos que hay. De manera... O sea, al final es una especie de completador de texto. O sea, lo tienes preentrenado y no lo reentrenas cada vez. Te vienen unas cuantas palabras y quieres un poco saber si las siguientes... Y eso no se entrena online. O sea, está entrenado todo previo y... Bueno, Me sorprende el tiempo de ejecución, pero bueno, pues... Bueno, la respuesta honesta es, les ofrecimos, aparte de esto, usar un LSTM, ¿vale? Sí, exactamente. Pero, a ver, entre comillas, lo que pagaban y el tiempo del que disponían, pues no nos daba tiempo a... O sea, eso nos llevaba mucho más tiempo de investigación, como si dijésemos. Y esto, pues, era realizable en el tiempo... Sí. Y el tiempo además de procesamiento. Entonces fueron varias. Los modelos no son fijos, ¿no? Es decir, los modelos dinámicos no son fijos en el tiempo, sino que se van construyendo a medida que tienes... cada ronda de datos que recibe hay una actualización de... Por eso no hay necesidad de una medición de escenarios. Es decir, podrías hacerlo a través de los modelos que generas. No hay necesidad... ¿De escenarios en qué sentido? De escenarios en el sentido de las modificaciones dinámicas de todas las variables pueden generar distintos escenarios, ¿no? Que sería como un poco lo que entiendo que quiere decir con entrenamiento de redes neuronales para cada dinámica. No he entendido bien. Ignacio, No, esto sería más bien un... O sea, esto sería un... O sea, yo me lo imagino como un completador. O sea, tú has entrenado un montón de pasados, has visto... No sé, tendrías que mirar cuánto miras hacia atrás un LSTM, básicamente. Sí, lo pusimos, sí es verdad. Claro. Y queda entrenado previamente. Pero la desventaja de la LSTM en este problema, la mayor a mi juicio, es que no tienes predicciones probabilísticas. Solo te da una predicción puntual. Para detectar anomalías es importante tener las bajas. No, pero yo creo que puedes también sacar puntos probabilísticos. Una LSTM. Sí, No, tienes que hacer tienes que hacer modelos de redes neuronales bayesianas y entrenarlas online es carísimo. Es verdad, eso sí. O sea, depende del tiempo de respuesta en el CITES. Una LSTM te saca una predicción. O la puedes sacar para que saque, por ejemplo, para que saque el cuantil 99 y el cuantil 1, el percentil 99 y el percentil 1. Bueno, sí, pero que entrenar es costoso, pero no las tienes hechas.
Y luego puedes decir, bueno, si se ha disparado del percentil tanto, pipi. O sea que, o sea, luego ya si no lo pagan, pues es un motivo, se acabó, eso es rotundo. Y luego el tiempo de ejecución me sorprendería que fuera, porque esto me parece más lento de ejecutar, porque al final tienes que estar reentrenando cada vez, lo otro está ya entrenado. No, esto, lo óptimo de este modelo es que si ya lo tenemos el modelo ya entrenado, simplemente se actualizan las Bueno, pero tienes que actualizar. Sí, pero son dos variables nada más. Sí, perdón, dos variables. Vale. Entonces, eso por eso yo también lo propuse a David y a los clientes. Para mí, la red neuronal es la mejor, pero viendo el tiempo de procesamiento y, bueno, algunas, como digo yo, algunas mañas de programación, esto dio un tiempo de procesamiento menos de 1 segundo. Y realmente fue bastante eficiente. Y hasta por eso le digo a David que me abrió el espectro de conocimiento mucho más. Y realmente sí dio excelentes resultados, tanto que se les ha dañado la máquina por no hacer caso al sistema. O sea, Pero también está, es que no me acuerdo tu nombre. Vale. Un poco el comentario que hizo, que también cambian las piezas que van a... O sea, el material es el mismo, pero yo qué sé, de repente meten un trozo de ala, luego un trozo... Y eso... o sea, el patrón de corte y tal cambia bastante. Entonces eso creo que fastidiaría las LSTMs, creo. es verdad. Es que con esa cantidad de datos tan brutal, creo que iría bastante bien. Pero Es una opción. realmente no. Pues así. Todo esto, la predicción en que lo hacéis en una CPU normal y corriente. En nosotros, el desarrollo, sí. El equipo de ellos es, bueno, para ser un poco más técnico, es similar, es un Intel Xeon, pero ahí tienen realmente el sistema, el Influx, que es la base de datos, el sistema de control de toda la máquina y el firewall, tiene todo ahí. Entonces el procesamiento creo que sí va a sufrir un poco, tanto así que cuando hicimos la primera prueba, sí me dijeron que baje el tiempo de procesamiento. Entonces de eso me pasé como 2 o 3 días viendo cómo mejorar, y lo mejor fue justamente las variables fijas. Entonces con esto ya disminuí a menos de la mitad de procesamiento. Sí, o sea, mejoró bastante. No sé si hay alguna otra pregunta de los asistentes en el Zoom. Una cuestión solo de tiempo, se les está preguntando a Carlos, que eso sale mejor. Tenemos unas redes que tenemos nosotros puestas por ahí en un sitio, les alimentamos con el input, tiene 600 por 600 por 5 por 3 datos. Vale. Y ejecuta, hace una evaluación en cargar la red y todo, hemos dicho 0,6 segundos, incluido el cargar la red. Si la red está ya cargada debe ser 0,1. Y el chorro de datos que le has metido es una locura, ¿sabes? O sea que los tiempos me cuesta visualizar que puedan ser. Bueno, esto es el cálculo de una CPU buena, pero única y especificada para. Pero es un chorrazo de datos, ¿sabes? Y tarda 0. Entonces. Eso sí. O sea, como es una opción, yo también lo pensé de primera, hacer una red neuronal. Yo soy casado con las redes neuronales. Esta es la primera vez que realmente mi primera opción no es una red neuronal y estoy de acuerdo, pero los resultados obtenidos hasta a mí me sorprendieron porque están increíbles. Y a lo menos es la detección de anomalías, que yo también me especializo justo en detección de anomalías, dieron muy buenos resultados. Eso sí, me encantó, más bien me voy a decantar también de hacer modelos muy similares para otros, a lo menos para defensa, es bastante bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Y esto es dinámico, además. Tendrías cada X tiempo, metes otro batch, actualizar esto cada punto, se actualiza. Sí, está. Pues, si no hay más preguntas, pues... bueno, también es fácilmente paralelizable cada... Es paralelizable. Lo único que es que no está de moda. No, es que no está de moda. Pero estamos poniéndolo de moda, eso sí. Es bastante interesante y es muy parametrizable y personalizable, de verdad.
más. No sé si alguien más tenga otra pregunta en Zoom. Si no, pues les agradezco muchísimo pues en esto, y si es que hay alguna duda también, pues ya David lo puso en el correo. Cualquier duda estamos aquí para solventar.